Miércoles 5 de junio, cintura de esta primera semana ya de este mes de junio, y es un privilegio, hermanos, una vez más, el poder compartir el mensaje de la bendita palabra de Dios. El evangelio para hoy está tomado de San Marcos, capítulo 12, versículos del 18 al 27. Doy lectura a la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. En aquel tiempo fueron a ver a Jesús algunos de los saduceos, los cuales afirman que los muertos no resucitan, y le dijeron: Maestro, Moisés nos dejó escrito que si un hombre muere dejando a su viuda sin hijos, que la tome por mujer el hermano del que murió, para darle descendencia a su hermano. Había una vez 7 hermanos, el primero de los cuales se casó y murió sin dejar hijos. El segundo se casó con la viuda y murió también sin dejar hijos. Lo mismo el tercero. Los 7 se casaron con ella y ninguno de ellos dejó descendencia. Por último, después de todos, murió también la mujer. El día de la resurrección, cuando resuciten de entre los muertos, ¿de cuál de los 7 será mujer? Porque fue mujer de los 7. Jesús le respondió: están en un error, porque no entienden las Escrituras ni el poder de Dios. Pues cuando resuciten de entre los muertos, ni los hombres tendrán mujer, ni las mujeres marido, sino que serán como los ángeles del cielo. Y en cuanto al hecho de que los muertos resucitan, ¿acaso no han leído en el libro de Moisés aquel pasaje de la zarza en que Dios le dijo: yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob? Dios no es un Dios de muertos, sino de vivos. Están pues muy equivocados. Hermanos, esta es palabra del Señor. Gloria y honor a ti, Señor Jesús. Continuamos con la lectura y meditación del capítulo 12 de San Marcos, y hemos dicho que en este capítulo se nos presentan las confrontaciones que los grupos de poder le hicieron al Señor Jesús, ¿verdad? Veíamos el día de ayer cómo los fariseos, unidos a los herodianos, le hacían al Señor una pregunta capciosa. Hoy veremos cómo es la cuarta confrontación que se nos presenta. Y de igual manera, ahora se nos presentan los saduceos que le van a hacer una pregunta maliciosa al Señor Jesús. Ahora, ¿quiénes eran los saduceos? Los saduceos eran una corriente religiosa compuesta únicamente por sacerdotes. De hecho, eran ellos los que controlaban el templo y sus doctrinas. Controlaban pues el tesoro del templo, ¿verdad? Y todo lo que incluía el sistema de sacrificios, el sistema de ofrendas. Pero de entre ellos salía o se elegía el sumo sacerdote. Los saduceos era gente muy poderosa, ¿verdad? Eran muy ricos ellos, y obviamente era una élite muy pequeña de sacerdotes. Ahora, ellos no creían en los milagros, tampoco ellos creían en la existencia de ángeles y de espíritus. De hecho, ellos negaban la existencia de esos seres creados por Dios. Y por lo consiguiente, decían ellos, no hay resurrección. Pues para ellos no había vida después de la muerte. Ahora entonces vienen estos saduceos y se le acercan al Señor para presentarle una pregunta maliciosa. Y vea que le dijeron: maestro. Ellos, hermanos, no lo consideraban maestro, ¿verdad? De hecho, acá cuando le dicen maestro, se lo dijeron de una manera sarcástica, ¿verdad? O sea, se estaban como burlando de él al decirle maestro. Y lo que hacen es presentarle un caso. Vea que le dicen:
Si un hombre muere dejando a su viuda sin hijos, dijo Moisés que la tome por mujer el hermano del que murió para darle descendencia a su hermano. Esto lo encontramos nosotros en el libro del Deuteronomio, capítulo 25, donde se nos presenta la ley del levirato. De hecho, la palabra levirato viene del griego levir, que significa cuñado. Ahora, eso obviamente era un acto de bondad, ¿verdad?, para la viuda. Pero hermano, le presentan un caso de 7 hermanos que se casaron con la misma mujer y que todos murieron sin dejar hijos, sin dejar descendencia, pero finalmente murió también la mujer. Y por eso viene ahí la pregunta y le dicen, cuando resuciten de entre los muertos, ¿de cuál de los 7 será mujer? Porque fue mujer de los 7. Ahora, veamos cómo ellos están presentando la resurrección como un problema, como algo ilógico, porque están diciendo ellos, bueno, si hay resurrección, ¿cómo se van a resolver esos problemas que se den en ese momento? Y obviamente es un problema, porque le dicen ellos, fue mujer de los 7, entonces, ¿quién es el que va a tener derecho sobre ella? Y fíjese, es una de las preguntas que mucha gente se hace, ¿verdad? Pero, hermanos, lastimosamente la gente se anda preguntando cosas porque obviamente no lee la palabra. Y al no leer la palabra, ellos pues tienden a confundirse, ¿verdad? O sea, aquí es donde es necesario entonces que nosotros podamos comprender y leer la palabra, porque si no, vea, aquí por ejemplo, el texto está presentando la resurrección como algo ilógico, algo que no tiene sentido, es más, algo que va a ser problemático. Pero el Señor les va a dar la respuesta y les va a decir, están en un error, no entienden las Escrituras ni el poder de Dios. ¿Por qué les dice esto? Porque las Escrituras, hermanos, obviamente dan las respuestas. Claro, aunque la respuesta la dieran, si ellos no lo entendían, pues no iban a tener verdaderamente dicha respuesta, ¿verdad? Y el Señor entonces les va a explicar y les dice, miren, cuando resuciten, ni los hombres tendrán mujer, ni las mujeres tendrán marido, sino que serán como los ángeles. Ahora, eso es importante, porque el Señor les dijo, serán como los ángeles. Pero aquí es donde nosotros tenemos que entender cómo son los ángeles para poder comprender a qué se refiere el Señor cuando dijo, miren, cuando resuciten ya no habrá compromiso de mujer, compromiso de marido, ya no habrán todos esos lazos, sino que serán como ángeles. Ajá, pero ¿cómo son los ángeles? Dijimos. Y los ángeles, hermanos, tienen algunas cualidades, fíjese. Primero, puedo decirle que los ángeles son incorpóreos, o sea, no tienen un cuerpo. Pero a lo que se refería el Señor cuando dijo serán como ángeles, es que los ángeles son asexuados, o sea, no tienen una sexualidad, ¿verdad? O sea, no tienen un género sexual, porque usted sabe, los seres humanos somos masculino o femenino, ¿verdad? Hay 2 géneros. Sin embargo, los ángeles no son ni masculinos ni femeninos. O sea, usted me podrá decir, bueno, pero si hay ángeles que tienen nombres de hombres. Sí, hermano, pero el nombre que tienen los ángeles no es porque sea un hombre, sino, obviamente, por el significado que contiene el nombre. Pero esa es
obviamente ese es otro tema. Entonces decíamos, los ángeles son asexuados. Por lo tanto, fíjese, esto es importante, como los ángeles son asexuados, obviamente los ángeles no se pueden reproducir, ¿verdad? O sea, no se pueden reconocer los ángeles porque son asexuados. Pero, obviamente, el Señor está diciendo entonces que sí habrá resurrección y que no será un problema porque seremos como los ángeles. Ya dijimos, los ángeles son asexuados, o sea, los ángeles no son ni masculinos ni femeninos. Pero también decíamos que los ángeles son incorpóreos, o sea, no tienen un cuerpo. Esa verdad creo que es importante porque nosotros, pues como seres humanos, sí tenemos un cuerpo que es sexuado, por cierto, para la conservación de la especie. Pero ahora viene el Señor y ya les explicó lo de la resurrección referente a ese problema o a ese caso que le han expuesto. Pero ahora viene el Señor y les dice, y en cuanto al hecho de que los muertos resucitan, o sea, ellos pusieron en duda la resurrección y la ponen en duda porque decían ellos, eso no va a poder darse. Y si se da, va a ser algo ilógico, ¿verdad? Lo que ya decíamos, cómo pues se presentaría como algo que en lugar de ayudar iba a dañar, iba a afectar. Pero ahora viene el Señor y dice, y en cuanto al hecho de que los muertos resucitan, vea hermano, y le va a dar una prueba, que obviamente es una prueba irrefutable para ellos, y que está tomado siempre en la palabra de Dios. El Señor les dijo, ¿acaso no han leído en el libro de Moisés aquel pasaje de la zarza en que Dios le dijo, yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob? Hermanos, cuando nos dice acá el libro de Moisés, obviamente se refiere al libro del Éxodo, justamente en el capítulo 3, donde donde Moisés le pide a Dios que se presente ante él, y Dios se le va a presentar cuando le dijo, yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob. Pero, ¿por qué el Señor puso este texto? Obviamente para demostrar lo que es la resurrección. Y es, hermanos, por las palabras que aquí se dicen, ¿verdad? Porque el Señor vea que está diciendo, yo soy, le dijo a Moisés, cuando Moisés le dijo, ¿cuál es tu nombre? Moisés le dijo, yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Pero hermano, aquí viene el dato, mire, ¿cuánto hacía de tiempo que el Señor había muerto? Obviamente, que Abraham había muerto. ¿Cuánto hacía de tiempo que Isaac había muerto? ¿Cuánto hacía de tiempo que Jacob había muerto? Bueno, de Abraham aproximadamente, estamos hablando que Abraham muere aproximadamente en el año 1800 años antes de Cristo. Isaac en el año aproximadamente 1700. Jacob aproximadamente 1600 años. Y hermanos, o sea, ¿cómo se refiere usted cuando habla de una persona que ya murió? ¿Verdad? Imagínese que a usted le preguntan, por ejemplo, ¿qué fue usted, por ejemplo, de alguien o qué grado de parentesco tuvo con una persona, digamos, que llevaba su mismo apellido? Y usted podrá decir, mire, con esa persona yo fui su primo,
yo fui su hermano, ¿verdad? Yo fui su amigo, etcétera, etcétera. Pero ¿por qué dice yo fui? Porque ya estamos hablando del pasado. O sea, ya estamos hablando del pasado. Pero es interesante porque aquí el Señor no habla de Abraham, Isaac y de Jacob en pasado, al contrario. El Señor aquí habla de presente. Y por eso dice, yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob. O sea, Dios está hablando en presente para que Moisés tome nota y vaya a cumplir la misión. Pero hermano, esto creo que nos deja a nosotros varias enseñanzas. Y es que recordemos que tenemos un Dios que tiene el control en el tiempo y debemos de confiar en Él para que Él pueda obrar en nuestras vidas. Pero también lo que presenta obviamente el Evangelio, y es con la frase que termina hoy, cuando dijo, porque Dios no es un Dios de muertos, sino de vivos. Eso es importante. Y nosotros debemos, hermanos, de comprender que ese Dios de vida, ese Dios de vivos, es el que está con nosotros. Es a Él que le servimos, es a Él que le honramos. Por eso creo que es importante el hecho de conocer a Dios, de conocer su misericordia, de conocer su sabiduría, de entenderla, de recibirla, pero también, obviamente, de cumplir esa misión nuestra para que la obra de Dios se siga realizando. El Evangelio, hermanos, habla verdaderamente de cómo Dios, para Él todos están vivos, pero también cómo Dios en su misericordia está siempre pendiente de ayudar y bendecir a su pueblo. Por eso en este día ánimo, que en el nombre de Jesús todo saldrá bien, todo será para bendición en este nuevo día que Dios nos regala. Que el Señor nos bendiga, hermanos, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.